¿Alguna vez te has preguntado por qué el diablo tiene tantos nombres? Satanás, Lucifer, Diablo, Mefistófeles, Demonio, Arimán, Mamo, el adversario, la serpiente, Apolión, Samael, Iblis. Todos estos son nombres que la gente a través de la historia, la cultura y las religiones le han dado al diablo. Todos y cada uno de estos nombres poseen un significado especial que denota la maldad y la baja naturaleza de este ser abominable. Es por eso que el día de hoy he traído para ti un video especial dedicado única y exclusivamente a los nombres más comunes que se le han dado al demonio, con la intención de que los conozcas y adquieras herramientas para poder defenderte del mal cuando éste toque a tu puerta. Yo soy el documentalista y esto es Los Nombres del Diablo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En los oscuros y enigmáticos anales de la teología se encuentran inscritas múltiples y variadas denominaciones del diablo. Ese ser nefasto y astuto que ha fascinado y aterrorizado la humanidad a lo largo de los siglos. Pedro de Medina, un erudito y pensador de aguda inteligencia, se ocupó de este tema en su obra magistral, Libro de la Verdad. En sus páginas, con una prosa elegante y penetrante, expresa cómo dicha multiplicidad de nombres no es meramente un capricho lingüístico, sino que obedece a una razón más profunda y siniestra. Todos estos nombres del diablo demuestran su malicia. Se revela la esencia de su ser. Por ejemplo, se le llama demonio, una palabra que resuena con un eco ominoso y que es lo mismo que el término griego malsabiente. ¿Y por qué se le atribuye tal nombre? Porque el demonio, dotado de una gran agudeza de ciencia que le fue dada en su creación, enriquecido por su gran experiencia del tiempo que lleva viviendo, iluminado por su gran inteligencia de la escritura y agudizado por la sutilidad de su ingenio, el desgraciado posee un conocimiento que supera al de los hombres. Su sabiduría es una perversión, una corrupción de la verdad, una burla de la ignorancia humana. También es conocido como diablo, una palabra que en hebraico quiere decir debajo cayente. Este nombre evoca la caída trágica y dramática del demonio que, inflado de soberbia y desafiando la autoridad divina, se precipitó desde las alturas celestiales al abismo del mismísimo infierno. Su caída es una metáfora de la decadencia moral, una advertencia contra la arrogancia y la ambición desmedida. Llámese también Satán, un nombre que resuena con una fuerza terrible y que quiere decir el adversario o el contrario.
Es un título que encapsula su naturaleza rebelde y malévola, su eterna lucha contra la bondad y la justicia. Puesto que por corrupción o malicia siempre es el adversario y el contrario de Dios, su creador. Satán, entonces, es un símbolo de la oposición, de la resistencia a la virtud, de la negación de la gracia y la divinidad de toda la creación de Dios. En estos nombres, en estas palabras cargadas de significado y terror, se encuentra un estudio profundo y complejo del mal, una exploración de la naturaleza humana y divina, una meditación sobre la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Pedro de Medina, con su pluma afilada y su mente inquisitiva, nos invita a escudriñar estos nombres, a reflexionar sobre su significado, a enfrentarnos a nuestras propias sombras y temores. En su libro, Libro de la Verdad, encontramos no solo una taxonomía del mal, sino también una filosofía, una teología, una poesía del abismo. Al diablo también se le conoce como Behemoth, un hombre que evoca la imagen de un animal o un buey. Pero no es un buey común y corriente, es una bestia voraz y despiadada. Así como los bueyes, desea roer con los dientes de la tentación la vida de los corazones que es pura y limpia. En esta metáfora encontramos una representación vívida de la seducción y la corrupción, una ilustración de cómo el demonio busca destruir la inocencia y la virtud. También se le llama a Leviatán o Leviatán, un hombre que resuena con una fuerza oscura y terrible. Quiere decir añadimiento. Y en este término encontramos una descripción de su naturaleza implacable y cruel, porque él añade mal al mal. No cesa de juntar pena con pena. Es un ser que se deleita en el sufrimiento, que busca multiplicar el dolor y la desesperación. También se le llama en griego Apolión, un nombre que quiere decir destructor. Es un título que encapsula su misión y su esencia, una palabra que resuena con una fuerza devastadora. El demonio como destructor, como aniquilador, como aquel que busca deshacer y descomponer todo lo que es bueno y verdadero. Benito Noydens, un teólogo y filósofo de aguda inteligencia, nos ofrece también su particular etimología, figurando entre los nombres del demonio una serie de términos que revelan aspectos diversos y complejos de su naturaleza maligna. Belial, que quiere decir absque yugo, sin yugo, sin señor y amo. Refleja su deseo de libertad y rebelión. Así es, cuando el diablo vio su rechazo a estar sujeto al Creador. También se le llama Belzebub, que significa vir muscarum, de las almas que pecaron y dejaron a su verdadero esposo Jesucristo. Es una representación de la traición y la infidelidad. También se lo conoce como Asmodeus, que significa factura iudici, porque por semejante pecado recayó el espantoso juicio sobre Sodoma y las demás ciudades nefandas. Es una advertencia y una condena. En estos nombres, en estas palabras llenas de resonancia y profundidad, encontramos una teología del mal, una filosofía de la tentación, una poesía de la perdición.
Son más que meras etiquetas, son ventanas a un abismo oscuro y fascinante, una exploración de la naturaleza humana y divina, una meditación sobre la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. El término Daemon, por ejemplo, significa sanguinis sitiens. Una frase que evoca una imagen de sed insaciable, un hambre voraz y desesperada, porque tiene tanta sed y procura con tanto anhelo el pecado. Esta es una representación de la avaricia del diablo, de su deseo implacable de consumir y destruir. Al maligno también se le conoce como Diabolus, que se deriva de Adia, Wod es tuo, y bolas, bocado. Una etimología que revela una verdad aún más inquietante, porque se come los dos bocados del hombre, el cuerpo y el alma. Aquí, en esta descripción encontramos una visión de la totalidad de su poder, de su capacidad para devorar no solo la carne, sino también el espíritu. También significa acusador, calumniador y malsín, y orque, según San Benito. Puesto que él mismo es ayudador de nuestros pecados y acusador, disfrutando con nuestra perdición y descubriendo nuestras obras. En estas palabras encontramos una descripción de su astucia y su malicia, de su deleite en nuestra caída, de su habilidad para exponer y explotar nuestras debilidades como humanos. Francisco de Blasco Lanuza, un erudito y teólogo de gran renombre, nos muestra cómo Lucifer es el príncipe de todo esto, encabezando otros 7 demonios que presiden los vicios capitales. Estos demonios, cada uno una personificación de un pecado particular, son los adalides de todas las huestes infernales. Berit, la ira, es una fuerza violenta y destructiva, una furia que consume y arrasa. Belfegor, la gula, es una imagen de la indulgencia y la decadencia, una tentación que lleva a la ruina. Astaroth, la pereza, es una sombra insidiosa y letárgica, una debilidad que paraliza y consume. En estos nombres, en estas descripciones, encontramos una teología del pecado, una filosofía de la tentación, una poesía de la perdición. Son más que meras etiquetas, son ventanas a un abismo oscuro y fascinante, una exploración de la naturaleza humana y divina, una meditación sobre la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Cada nombre, cada término, es una llave que abre una puerta a un mundo de significado y misterio. Una invitación a escudriñar las profundidades de nuestra propia alma y la naturaleza del mal. Yo soy el documentalista y esto fue Los nombres del diablo. No olvides visitar mi tienda en línea, eldocumentalista.com, en donde podrás encontrar playeras, tazas, sudaderas, libros y otros artículos que seguramente te van a encantar. Gracias y hasta la próxima.